Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, el irresistible encanto de las producciones otomanas. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un universo fascinante donde el amor y el poder chocan, donde la pasión se entrelaza con la ambición, y donde los personajes se enfrentan a dilemas morales que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esas series turcas románticas que te atrapan, que te hacen suspirar, reír, llorar y sobre todo, te dejan pensando mucho, muchísimo, después de que los créditos finales hayan rodado. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un pequeño granito de arena que me ayuda a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estas recomendaciones y análisis, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando muchas más sorpresas para ustedes. Vamos a construir juntos esta comunidad de apasionados por las series turcas. Su participación es lo que hace que esto sea posible. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy quiero hablarles de varias series que creo que encapsulan perfectamente esta mezcla explosiva entre amor y poder. Series donde los protagonistas tienen que elegir entre sus sentimientos y sus responsabilidades, entre el corazón y la razón, entre la libertad y el deber. Series que te hacen cuestionar tus propias convicciones y te muestran la complejidad de las relaciones humanas, con sus matices, sus contradicciones y sus verdades incómodas. No solo vamos a mencionar estas series, sino que vamos a profundizar en los personajes, en las tramas, en los mensajes que subyacen y en las razones por las que creo que estas series son tan adictivas. La primera serie que quiero mencionar es sin duda un clásico moderno, Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Esta serie es mucho más que un simple melodrama, es un torbellino de emociones que te arrastra desde el primer minuto. Sigue la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran profundamente. Él, un joven ingeniero de clase media con sueños de grandeza, ella, una joven artista perteneciente a una familia adinerada y con un futuro aparentemente brillante. Pero el destino, o más bien, las maquinaciones de una familia poderosa y despiadada, los separan cruelmente. El patriarca de la familia de Nihan, acuciado por las deudas, obliga a su hija a casarse con el malvado Emir, un hombre obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para tenerla. Años después, Kemal regresa a la vida de Nihan, convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza y dispuesto a recuperar el amor que le fue arrebatado. La química entre los protagonistas es palpable, la trama es intrincada y llena de giros inesperados, y las actuaciones son simplemente magistrales. Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalan interpretaciones memorables que te hacen sentir cada una de sus emociones. Kara Sevda te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Es una serie que explora temas como la lealtad, el sacrificio, la clase social y por supuesto, el poder corruptor del dinero. Prepárense para llorar porque esta serie te romperá el corazón en 1000 pedazos. Pero créanme, vale la pena cada lágrima. La profundidad de los personajes y la complejidad de la trama te dejarán reflexionando durante días. Otra serie que considero que encaja perfectamente en esta categoría es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Aquí tenemos una historia un poco más oscura y edgy, pero igualmente cautivadora. Aslı, una doctora idealista que cree en el poder curativo del amor y la bondad, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso mafioso. Al principio, la relación entre ellos es puramente transaccional. Aslı es mantenida cautiva para salvar una vida y Ferhat necesita una esposa para proteger a su familia. Pero a medida que se conocen, la barrera entre el odio y el amor comienza a desdibujarse. Ferhat, atormentado por su pasado y su presente, encuentra en Aslı una luz de esperanza, una oportunidad para redimirse y escapar de la vida de violencia que lo consume. Aslı, por su parte, descubre la humanidad que se esconde detrás de la fachada de dureza de Ferhat, y se enamora del hombre roto que necesita ser salvado. Esta serie es un viaje emocional intenso con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Es una exploración de la redención, el perdón y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. La química entre İbrahim Çelikkol y Birce Akalay es explosiva, y sus interpretaciones son absolutamente convincentes. Siyah Beyaz Aşk,
que hace cuestionar tus propios prejuicios y te muestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. No podemos hablar de amor y poder sin mencionar Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie histórica, aunque ficcionada, nos transporta al Imperio Otomano bajo el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y influyentes de la historia. La serie se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que asciende al poder convirtiéndose en la esposa del sultán. Hürrem, interpretada magistralmente por Mary Mutherly, es un personaje fascinante y complejo. Es una mujer ambiciosa, inteligente y despiadada, que utiliza su ingenio y su belleza para ascender en la jerarquía del harén y convertirse en la favorita de Suleimán. Su amor por el sultán es genuino, pero también es un instrumento para alcanzar sus ambiciones políticas y asegurar el futuro de sus hijos. Mutesem YZYL es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y un vestuario deslumbrante. Pero más allá del espectáculo, la serie nos presenta una historia de amor apasionada, pero también una lucha despiadada por el poder. La intriga palaciega, las traiciones, las alianzas y las rivalidades son constantes, y te mantienen al borde de tu asiento en cada episodio. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer ambiciosa e inteligente que desafía las convenciones de su época y se convierte en una figura clave en la historia del Imperio Otomano. La serie explora temas como la ambición, la intriga palaciega, la religión y la importancia de la familia. Es una ventana a un mundo fascinante y una reflexión sobre la naturaleza del poder. Siguiendo en la línea de series históricas, aunque con un toque más moderno, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, Ores Erexen, Ertugrul. Esta serie épica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan por establecerse en Anatolia y defenderse de los invasores. Si bien la trama central se enfoca en la lucha por la supervivencia y la expansión del imperio, el amor juega un papel importante en la vida de Ertuğrul y en la formación de su legado. Su relación con Halime Hatun, una princesa de la tribu Seljuk, es un ejemplo de amor puro y devoto que lo inspira a luchar por la justicia y la libertad. La serie destaca la importancia de la lealtad, el honor y el sacrificio, valores que son fundamentales para la cultura turca. A través de las relaciones de Ertuğrul con su esposa, Halime Hatun, y con sus compañeros de armas, vemos cómo el amor y la camaradería pueden ser una fuerza poderosa para superar la adversidad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, drama y romance, que te sumerge en un mundo de guerreros valientes y mujeres fuertes. La serie también explora temas religiosos y espirituales, mostrando la importancia de la fe en la vida de los personajes. Ahora, alejándonos un poco de las series históricas, quiero recomendarles Kukur, o El Hoyo. Esta serie de acción y drama familiar se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. El barrio tiene sus propias reglas y códigos, y la familia Koval se encarga de mantener el orden, aunque a veces de manera poco ortodoxa. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio cuando su padre es encarcelado. Su relación con Sena, una joven que conoce fuera de Kukur, es el eje central de la historia de amor en medio del caos y la violencia. Sena es una mujer independiente y fuerte que se enamora de Yamak a pesar de su pasado y su conexión con el mundo del crimen. Kukur es una serie adictiva con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo. Explora temas como la lealtad familiar, la delincuencia, la venganza y la búsqueda de la redención. El amor entre Yamak y Sena es un oasis de esperanza en un mundo oscuro y peligroso. La serie también destaca la importancia de la comunidad y la solidaridad en un barrio marginal donde la vida es dura y la supervivencia es una lucha constante. Finalmente, pero no menos importante, quiero mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que es un remake de una novela clásica turca, es un drama romántico intenso y provocador. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre, una mujer superficial y manipuladora. Pero Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y seductor, y ambos se embarcan en una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y traición. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La serie explora temas como el deseo, la infidelidad, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos.
La actuación de Beren Saat como Viter es simplemente magistral, y la química entre ella y Quantatl es innegable. Ask Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fragilidad de las relaciones humanas. Y bueno, mis queridos amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas que combinan a la perfección el amor y el poder. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que se animen a descubrir estas historias fascinantes. Recuerden que estas son solo mis sugerencias personales, y que hay muchísimas más series turcas increíbles esperando a ser descubiertas. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Para resumir, hoy hemos hablado de algunas series turcas que exploran la compleja relación entre el amor y el poder. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, pero también una fuente de conflicto y dolor. Hemos analizado cómo el poder puede corromper a las personas y cómo la ambición puede llevar a la traición. Y sobre todo hemos disfrutado de historias apasionantes que nos han hecho reír, llorar y reflexionar. Hemos profundizado en los personajes, las tramas y los temas que hacen que estas series sean tan adictivas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado útil e informativo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas que exploran el tema del amor y el poder. Déjenme sus comentarios aquí abajo, y así podemos seguir compartiendo nuestras pasiones y descubriendo nuevas historias juntos. ¿Cuál creen que me faltó mencionar? ¿Qué serie creen que merecería un análisis más profundo? Los leo con atención. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.